Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a estas sesiones de este observatorio que hemos ido desarrollando durante este mes, en el cual, bueno, pues no solo un observatorio a nivel global, sino también un esfuerzo y una forma también de reconocer el trabajo extraordinario que hacen mujeres de una talla única como las que hemos tenido hasta aquí. El día de hoy, bueno, pues nos va a acompañar Isabel Sáenz de Malo, que es ex vicepresidenta de Panamá, pero para presentarla también, aparte de agradecer a la señora ex vicepresidenta su presencia, que nos acompaña desde Panamá, pero agradecer también a Flavia Freidenberg, ¿no? Investigadora del Instituto Jurídico, profesora de la UNAM y que está aquí en España en una estancia de investigación. Le agradecemos muchísimo porque además hemos estado conversando con ella que ha dedicado este tiempo a que está escribiendo un libro, a estar este día presentando a una persona a la que conoce y ella va a actuar como moderadora. Como siempre, agradecerles a todos su presencia. Saben que nos queda un día más con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta del Ecuador, y con ella terminaríamos este ciclo de conferencias. Y sobre todo quiero agradecer de corazón, en nombre de UNID, el Centro Universitario de Innovación, Negocios y Tecnología, a la ex vicepresidenta, la doctora Sáenz de Malo, que nos acompaña en este día. Muchas gracias. Cedo la palabra. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todas y todos, y también buenos días a quienes nos están viendo desde otros usos horarios. Aquí en Madrid estamos ya casi terminando la tarde. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes para presentar una actividad más en el marco de este ciclo de conferencias que está organizando la UNID y el Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología, y me da muchísimo gusto también hacerlo para conversar sobre una agenda importantísima sobre los dilemas actuales que enfrentan las sociedades globales, diría yo, aunque en la conferencia de hoy tendremos un lujo de conferenciante en el marco de este ciclo de darle voz a la experiencia y al conocimiento de mujeres muy destacadas de América Latina. Tendremos la oportunidad entonces de tener una conversación sobre tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Y esta conferencia se da a propósito del informe de desarrollo humano que se ha realizado a 2021-2022 y contamos el día de hoy entonces con la presentación de una destacadísima colega diplomática y además consultora internacional, la maestra Isabel de Sáenz de Alvarado, quien desde Panamá nos estará acompañando para presentar estas ideas y esta conversación, y quien ha tenido el honor de ejercer en su vida pública cargos muy importantes en el sistema político panameño, como la vicepresidencia de la República durante los años 2014 a 2019, y también ministra de Relaciones Exteriores de Panamá. Incluso si los datos no me juegan una mala pasada, ha sido una de las primeras mujeres, si no la primera mujer vicepresidenta del país. Así que sin más, le vamos a dar la posibilidad a nuestra querida Isabel que pueda compartirnos este diálogo, que pueda provocarnos, y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotras y nosotros desde Panamá. Muchísimas gracias por esa amable presentación. Muchísimas gracias al Centro de Educación Superior UNID por esta invitación y sobre todo felicitarlos por estas jornadas que han titulado Tomemos la Palabra. Me encanta el título, debo decir, y por la invitación. Pues me han pedido en el día de hoy referirme a temas de relevancia global actual, y he escogido para compartir con ustedes el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el último informe, y creo que van a ver a lo largo de la presentación por qué he escogido este tema como un tema central, relevante del orden mundial actual. Un poco de
antecedentes, el primer informe global de desarrollo humano fue publicado por allá por los inicios de los 90, 1991, si no me equivoco. Esto nace de las ideas de un economista muy reconocido, Amartya Sen, que empieza a mirar cómo el desarrollo tenemos que poder enfocarlo en el ser humano, ¿verdad? Cómo medimos el desarrollo en general, ya no solo por los temas económicos y de Producto Interno Bruto, como lo hemos medido siempre, sino centrándonos en el ser humano. Y diseña una metodología que mide distintos elementos que tienen que ver con el bienestar del ser humano. Uno puede ser de repente vivir en pobreza monetaria, pero ser extremadamente rico en materias de bienestar porque vives en un ambiente amigable, porque tienes acceso a educación, a salud, pero no tienes recursos financieros. Así como puedes vivir con muchos recursos financieros, pero carecer de elementos de bienestar. Eso a grosso modo es, para quienes no conocen, lo que es el informe de desarrollo humano. El último informe se centró en lo que nos dejó la pandemia y lo que eso ha generado en los seres humanos. Y por eso se titula Tiempos inciertos, vidas inestables. Configurar nuestro futuro en un mundo en transformación. Vivimos en un mundo de preocupación y lo que sucede es que los seres humanos, pues hace mucho tiempo nos enfrentamos a esas realidades de incertidumbre, de qué va a pasar mañana, de si voy a lograr avanzar como estudiante y graduarme, conseguir un trabajo como padre o madre de familia, pero la pandemia nos generó unos ciertos elementos de preocupación e incertidumbre, mucho más profundos que aquellos que ya venían, que eran profundos ya. Cuando medimos, según datos del 2021 y 22, los indicadores que se miden para el desarrollo humano, para generar el índice de desarrollo humano que básicamente posiciona a todos los países en un orden, ¿verdad? Se mostró un retroceso del desarrollo humano sin precedentes en los últimos 2 años como resultado de la pandemia. Alrededor del 90% de los países del mundo sufrieron un retroceso en sus valores del índice de desarrollo humano entre el 2020 y 2021. Si miramos esta gráfica que marca desde el año 91, donde se empezó a medir el IDH, vemos el 2009, cuando tuvimos la crisis financiera global, hubo pues un incremento en retroceso de desarrollo humano, pero nada comparado a lo que hemos vivido en el año 2020 y 2021 con motivo de la pandemia de COVID-19. América Latina y el Caribe no fueron la excepción a esta realidad. Si miramos esta gráfica que nos va mostrando cómo ha avanzado el índice de desarrollo humano según distintas regiones geográficas del mundo, en la base de esta gráfica vemos del año 90 al año 2001 y en el otro lado vemos de punto 4 a punto 9. El índice básicamente mide a los países de 0 a punto 1. Lo que es los estados árabes, pues vieron un incremento de su índice de desarrollo humano. Del 90 estaban alrededor de punto 5 y subieron hasta punto 7 con una leve caída ahora con motivo de COVID, ¿verdad? Asia Oriental y el Pacífico, lo mismo. Asia Oriental y Pacífico se pasó a los estados árabes, aun cuando venían de una situación de desventaja a los países árabes en el año 90. Aquí tenemos Europa y Asia Central. Europa venía de un punto más alto, también ha avanzado aún quizás con una distancia menor que las otras dos regiones, también tuvo su caída para efectos del 2020 y del 2021. Asia Meridional, ahí lo vemos. África subsahariana, la región con menor desarrollo humano del mundo. Y por último, América Latina y el Caribe. Miremos la caída en el 2020 y en el 2021 de América Latina para efectos del COVID. Luego de 2 años de caída, en el 2021, el IDH de América Latina y el Caribe regresó a aquel IDH del año 2013-2014. Hemos retrocedido 10 años
básicamente en logros de desarrollo humano. ¿Dónde está España? Esta gráfica nos muestra España en el 90 y en el 2021, con un umbral de IDH bastante más alto que América Latina. Miremos, esa brecha partió en el 90 de 0.7 a llegar a por encima de 0.9. Hay una diferencia marcada en dónde se encuentra España con relación a América Latina y el Caribe. Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe había superado el IDH de España en el 90 y se acercaba al umbral de países de IDH muy alto. El estrés aumentó drásticamente. 6 de cada 7 personas en el mundo se sienten hoy inseguras. Este es el porcentaje de la población con estrés mediana. Miremos la gráfica azul, la línea azul, que mide todos los grupos. Pero yo quiero que miren sobre todo la roja. La roja son los niños en educación primaria. En el año 2005 estaban bastante bajos y hoy en día están más altos que cualquier otro grupo. Eso preocupa. Preocupa que los niños se sientan inseguros y eso es lo que nos dejó la pandemia. Lo mismo sucede con otras poblaciones. Vidas desestabilizadas, mentes desestabilizadas. 1 de cada 8 personas hoy en el mundo sufre un trastorno mental. Cuando midió el equipo del Informe de Desarrollo Humano distintos trastornos mentales, esto fue lo que encontraron y se midió desórdenes de ansiedad, desórdenes depresivos. La primera columna es en la más alta. Desórdenes de ansiedad. Vemos la parte gris las mujeres y la parte azul los hombres. Luego desórdenes depresivos. Luego temas de discapacidad intelectual, déficit de atención, problemas de conducta y problemas de bipolaridad. 1 de cada 8 personas hoy sufre algún tipo de trastorno mental, lo que contribuye tremendamente a lo que hablamos de esa inseguridad, de esas preocupaciones, ¿verdad? La pandemia nos trajo un nuevo complejo de incertidumbre. Entonces se unieron las nuevas y las viejas capas de incertidumbre. La incertidumbre a la que siempre se ha enfrentado todo ser humano, ya yo me refería a ello. ¿Voy a lograr pasar el año escolar o no? ¿Voy a lograr cuando me gradúe conseguir trabajo? ¿Voy a lograr llevar el sustento a mi familia? ¿Van a poder mis hijos estudiar y tener lo que necesitan? Si soy un adulto mayor, voy a tener los recursos para costear lo que representa los temas de salud, cómo voy a vivir una vez que ya termine mi vida productiva. Esa era la incertidumbre a la que siempre el ser humano se ha enfrentado. Pero tenemos otra incertidumbre que ha venido creciendo, la de los sistemas planetarios desestabilizados en el antropoceno. Todos escuchamos todos los días los fuegos aquí, lo que el calentamiento global nos trae, los temas de sequía, la disminución de la biodiversidad, todos los temas vinculados a lo climático y a esos sistemas planetarios que están cambiando. La búsqueda de enormes transformaciones sociales, porque es que hoy los seres humanos tenemos mayor conciencia de las necesidades, transformaciones sociales que nos corresponden. Tenemos mayor conciencia de quienes viven en pobreza, de quienes viven en desigualdad, de quienes viven con carencias básicas, de la importancia de resolver los temas de discriminación, los temas de inclusión. Esa búsqueda de transformaciones sociales también es una nueva capa de incertidumbre que enfrentamos todos los seres humanos. Los que vivimos en medio de esas carencias y los que no, porque hay mayor conciencia y hay mayor conocimiento de dónde estamos. Y por último, la intensificación generalizada de la polarización. Todas las regiones del mundo enfrentan polarización política, América Latina más que el resto. Estos 4 elementos se unen en un nuevo complejo de incertidumbre, que es a lo que los seres humanos estamos enfrentados hoy.
Ya hablaba del cambio climático, sabemos que irá en aumento, sabemos que impacta las desigualdades por los temas de acceso al agua, de los temas de cambio de temperatura. Es una realidad que conocemos y que va creciendo. Miremos los cambios de tasas de mortalidad por calentamiento global exclusivamente vinculado a cada grupo de IDH. Es decir, el cambio climático aumenta la desigualdad ya existente y aumenta las tensiones globales, trayéndonos una bomba de desigualdad, porque es que el tema de calentamiento global no afecta a todo el mundo por igual, nos afecta de manera distinta, nos afecta de manera desigual. En el lado izquierdo vemos el escenario de emisiones moderadas. La línea naranja son los países de índice de desarrollo humano bajo, la amarilla IDH medio, la gris IDH alto y la verde IDH muy alto. Solo los países con IDH muy alto están logrando reducir el escenario de emisiones. Lo mismo con el escenario de emisiones muy altas. Hay una situación bien distinta entre los países de IDH bajo que se muestran en la gráfica en la derecha, en la línea naranja, y los de IDH muy alto. Entonces el cambio climático puede transformarse en una bomba de desigualdad, aumentando las tensiones globales ya existentes. El cambio climático también afectará las desigualdades territoriales a lo interior de los países. Yo he escogido Colombia para mostrarles, pero esto sucede en todos los países, en mi país, Panamá, en España, en los países de IDH alto o de IDH bajo. En Colombia, por ejemplo, podemos esperar ya que habrán algunas zonas que experimentarán reducciones de la mortalidad debido al calentamiento global. Pero también se espera que las zonas más carentes del país experimenten aumentos significativos de esa mortalidad. Entonces, esta afectación desigual territorial al interior de los países también existe. La inseguridad puede aumentar la polarización y generar desconfianza. Globalmente, menos del 30% de las personas piensan hoy que pueden confiar en la mayoría de la gente. Menos del 30% creen que pueden confiar, es decir, el 70% creen que no pueden confiar. Y esto lleva a las personas a posiciones muy extremas, dependiendo del nivel de inseguridad, bajo, mediano o alto. Es decir, que en un momento de muchos retos, de mucha incertidumbre, cuando el mundo requiere mayor unidad, es cuando nuestras sociedades están cada vez más divididas. La incertidumbre y la inseguridad profundizan las divisiones entre los grupos sociales y reducen nuestra capacidad de cooperación y nuestra capacidad de diálogo. Es decir, se observa un retroceso democrático a nivel mundial. Esto está medido. El mundo vive un periodo de aumento de la polarización política en 2/3 partes de los países. Esta gráfica que les muestro es la gráfica del mundo. Todos los puntos rojos que están arriba del eje son países en los cuales ha aumentado la polarización. Es decir, la gran mayoría. Solo aquellos países, puntos rojos, que ven debajo del eje, es los países en los cuales ha disminuido la polarización. Y esto es una comparación de dónde estaba la polarización política en el 2011 comparado con dónde está la polarización política hoy, bueno, en el 2021, que fue el año en que se midió. Aquí está América Latina y el Caribe. La gran mayoría de los países en América Latina y el Caribe han visto aumentada su polarización. 17 países de América Latina vieron aumentada su polarización y solo en 6 disminuyó. En el mundo, 118 países vieron la polarización aumentada y en solo 46 disminuyó. También hay un deterioro global de la libertad de expresión muy, pero muy intenso. Aquí está la misma gráfica que mide comparando 2011 con 2021, dónde ha subido la polarización, la libertad de expresión y dónde ha bajado.
Al contrario de la gráfica anterior, en esta, los puntos rojos están más presentes en aquellos que muestran países en los que se ha disminuido la libertad de expresión. 117 países del mundo vieron la libertad de expresión empeorada y solo 59 mejoró. América Latina y el Caribe, en 15 países empeoró y en 9 países mejoró. El camino hacia la transformación. Yo no quiero ser mensajera de malas noticias ni venir aquí a hablarles de que el mundo es negro y esto mejor apaguemos la luz y vámonos, ¿verdad? Como dicen ustedes los jóvenes. Hablemos de cuál es el camino hacia la transformación. Hablemos de qué podemos hacer, cuáles son nuestras opciones, hacia dónde debemos dirigirnos. La realidad es que la incertidumbre ofrece oportunidades. Esa es la buena noticia. Vivimos en medio de mayor incertidumbre, pero la incertidumbre ofrece oportunidades. En primer lugar, tenemos nuevos puntos de referencia. Enorme cantidad de avances tecnológicos alrededor del mundo que nos ofrecen nuevos puntos de referencia. También nuevos puntos de referencia para la protección social y fiscal. Hemos venido viendo cambios de política pública que favorecen los temas de protección social, los temas fiscal. Este mismo observatorio, tomemos la palabra, que promueve a las mujeres, uno de los temas que prioricé cuando estuve en gobierno, y sí, aunque mi país ha tenido participación política y económica de las mujeres por muchos años y las mujeres formadas, sí me correspondió ser la primera mujer vicepresidenta en Panamá y también la primera mujer canciller luego de 100 años de vida republicana. Eso viene siendo como el colmo, ¿verdad? Pero es la situación en la que nos enfrentamos. Me puse como meta promover políticas públicas específicas en ese tema. Entonces sí, hoy tenemos algunos puntos de referencia que nos ayudan. Y también tenemos puntos de referencia para las normas sociales y comportamientos que son hoy más equitativos que ayer. Son hoy de mayor inclusión que ayer. ¿Cómo navegamos esa incertidumbre? ¿Cómo navegamos ese nuevo complejo de incertidumbre? Hoy tenemos instituciones inadecuadas y tenemos también descalce en la cultura, en los temas de valores, de normas sociales. En las instituciones es necesario invertir en fortalecer las instituciones que necesita el mundo en el cual vivimos hoy. Es necesario innovar, es necesario asegurar las transformaciones. Y en los temas de cultura es necesario reconocer los elementos con los que contamos y con los que no, enmarcar la educación en ese contexto y los temas de representación también. Es decir, estamos llamados a abordar las desigualdades y a disminuir las presiones planetarias para con ello desbloquear mayor desarrollo humano. América Latina y el Caribe es una región de desarrollo humano alto, en promedio. Si se sitúa en niveles de desarrollo humano similares a los de España a comienzos de los 90, pero cuando hacemos esa medición perdemos 20 puntos porcentuales por razones de desigualdad, que en el caso de América Latina está por encima de la del promedio mundial, y perdemos 7 puntos porcentuales por presiones planetarias, que también está por debajo, que en este caso está por debajo del promedio mundial, estamos, es decir, mejor. El desempeño de América Latina y el Caribe en el IDH y en el índice de igualdad de género es mejor que el promedio mundial, pero tenemos temas pendientes. La tasa de natalidad en adolescentes de la región supera el promedio mundial y el empoderamiento político y económico de las mujeres es aún muy limitado. Hemos visto progreso, pero progreso desigual en el cierre de brechas. En América Latina y el Caribe, las mujeres tienen el mismo nivel de escolaridad promedio que los hombres, incluso mejor. Y se espera que las niñas sean más educadas que los niños, pero hay una brecha en ingresos. Miremos los años de escolaridad esperados para nuevas generaciones. Mujeres 15.2, hombres 14.4. Años de escolaridad promedio para adultos mayores de 25, 9 para los hombres, 9 para las mujeres. Pero el ingreso per cápita es casi el doble de los hombres que el de las mujeres. Es decir, necesitamos una nueva generación de políticas públicas que haga justicia, que el ingreso sea equivalente a esfuerzo, a capacidad, a formación, que todavía no lo es. Recapitulando, tenemos desafíos sistémicos
La polarización no se puede aislar de los otros problemas del desarrollo. Tenemos desafíos globales. La crisis de la política es una crisis mundial y tenemos desafíos nuevos. Instituciones que funcionaron antes que no necesariamente funcionarán en el futuro. Todos los países necesitan desarrollarse. Los enfoques tradicionales de ese agente racional no están bien equipados para capturar la multidimensionalidad. Mayor ingreso por sí solo no es la solución. Necesitamos poner énfasis en la agencia, en la capacidad de los seres humanos de hacer los cambios que necesitan. Y la multidisciplinariedad, elementos culturales y emocionales son clave. No podemos ignorarlos. Son parte central de este esfuerzo adicional que debemos hacer. El enfoque de desarrollo humano, es decir, el enfoque de abrir oportunidades, de crear capacidades, se vuelve aún más importante en un contexto de incertidumbre como el que vivimos hoy. El enfoque de desarrollo humano, ya lo decía, de abrir oportunidades y de crear capacidades, central en este contexto de incertidumbre, nos da la posibilidad de crear futuros de prosperidad, tanto para las personas como para el planeta. Si trabajamos conjuntamente para lograr estos objetivos compartidos, podemos lograr muchas cosas. Y esa es mi invitación que les hago el día de hoy.